Listo. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Perdonad un poquito mi voz, sino que he tenido algo de gripe y pues estoy en el proceso de recuperación por estos cambios de clima. Bueno, pues mi nombre, como les había dado en la bienvenida, es Fran Joao Sea Palma. Soy el docente del módulo de legislación laboral y cálculo actuarial que va ligado de la misma legislación laboral. Y pues soy el encargado pues de estipularles y desarrollar pues estos encuentros sincrónicos o videoconferencias que podamos tener, ¿vale? Espero que cualquier duda pues que tengan me la hagan saber por el correo, estaré presto para atenderles. Recomendaciones, cualquier problema que tengan con soporte o internet, pues dirigirse a la área encargada de soporte, ya que pues ellos son los que tramitan todo el desarrollo de que subí bien un trabajo, no lo pude subir, o tuve cualquier inconveniente al momento de subirlo. Entonces por soporte de Canvas se pueden comunicar con ellos, y a través de la coordinación pues del posgrado pues también les pueden ayudar. No obstante eso, si quieren pues me pueden enviar un correo cuando tengan alguna clase de esas dificultades y pues lo remitimos a la parte encargada o lo gestionamos para que ustedes pues puedan subir todos sus trabajos. Listo. No sé si ya vieron el programa de curso, el plan del curso y el programa donde está estipulado las videoconferencias para cada fecha. Obviamente antes de cada fecha, 2 días antes, máximo mínimo un día, yo les enviaré un anuncio de la programación de la videoconferencia, pues si se nos presenta algo para reevaluarla o organizarla otro día. Cualquier duda, pues es con gusto estoy para servirles. Soy abogado, magíster en prevención de riesgos laborales, doctorando en Derecho de la Universidad de Almería, de España, docente, consultor jurídico y asesor de varias ARLs. Manejo toda la parte de derecho laboral y seguridad social, también toda la parte de sistema de gestión y de seguridad y salud del trabajo y de salud ocupacional, aproximadamente 10 años más o menos de experiencia. Bueno, ahí les hago pues mi introducción. Algunos pues que han estado por ahí pues respondiéndoles, los otros que no han estado pues les recomiendo que respondan pues el foro, que hagan sus respectivas presentaciones y todo para que pues a través de este medio virtual pues lo hagamos un poco más didacta cada uno de nuestros encuentros sincrónicos, ¿vale? No sé si tienen alguna duda al respecto, me confirman por favor si tienen alguna duda, alguna inquietud que puedan tener, pues me la hagan saber. No sé si en el momento tienen alguna. Vale, listo. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Por ahora vamos a hablar, nuestros primeros temas son un poquito más del desarrollo de la normativa, de dónde salió, cómo evolucionó, cómo se originó, qué es la pirámide de Kelsen, más normas, y ya después poco a poco vamos a ir entrando en materia de todo lo que pues está en el módulo y en los programas, ¿vale? E igual están habilitados los módulos para que vayan ustedes desarrollando y las participaciones pues de los trabajos pertinentes. Hoy vamos a hablar de la evolución histórica del accidente de trabajo, cómo se desarrolló y cómo llegó el accidente de trabajo pues a Colombia, a través de qué y por mediante qué pues nosotros cobijamos el accidente o la evolución histórica. ¿Están viendo las diapositivas cargadas? ¿Me confirman por favor? Muchas gracias. Listo, vale. Entonces aquí tenemos la evolución del accidente de trabajo. El accidente de trabajo pues ahí tenemos lo que es la definición. Estaba catalogado antes como en muchos tiempos atrás, muchísimos tiempos atrás, como cuando le pasaba algo a algún trabajador, que se caía un árbol o en el momento de la caza o del desarrollo de la agricultura, sufrían un accidente. Ellos creían que era un castigo de los dioses, ¿sí? Que era un castigo de los dioses que les acontecía a ellos, lo que hoy en día nosotros conocemos como un accidente de trabajo, porque ellos desarrollaban actividades de agricultura o trabajos de caza
y implementaban en esos trabajos el ser humano, pues en las épocas primitivas desarrollaban esos trabajos para su subsistencia, y cuando tenían algún acontecimiento que hoy en día nosotros conocemos como caso fortuito, fuerza mayor en derecho, pues ellos lo catalogaban como si fuera un castigo de los dioses o una fuerza pues extraña que los castigaba, lo que hoy en día también nosotros conocemos como un accidente de trabajo. A su vez, eh, vamos a ver un poquito como una línea de tiempo. Vamos a hablar un poquito como desde la edad antigua hasta la fecha, cómo se ha ido pues estipulando, y es necesario hablar que en el año 4000 a.C. los egipcios realizaban tratamientos médicos y todo lo relacionado con las acciones de salud ocupacional. Solamente se realizaban a guerreros y a embalsadores, y a su vez también se realizaban a todos los fabricantes de armas. Esto se dice en la historia en el año 4000 a.C., ¿vale? En el año 2000 a.C. se establece lo que es el Código Hammurabi. El Código Hammurabi es la protección directa para los artesanos y para la indemnización de los accidentes de trabajo. Ahí se empieza a introducir como todo lo que se estipula como un accidente de trabajo a través del Código Hammurabi. Y en Grecia, en el año 1000, pues se contempla directamente el tratamiento de los trabajos a zapateros y artesanos en Roma. Artesanos en Grecia, perdón. En Roma se afirma el colegio de las agremiaciones de manera de asociaciones de ayuda mutua. Es decir, todas aquellas asociaciones que empiezan a desarrollar trabajos para las personas que sufran accidentes de trabajo, o para prevenir o prever o corregir todo lo que se estipuló como un accidente de trabajo. ¿Listo? Como les digo, vamos a ir viendo como un poquito una línea de tiempo que tenemos aquí cargada, pues vamos a hablar de la edad antigua hasta la fecha. ¿Listo? En la Edad Media, las cofradías o las asociaciones empiezan a tener una ayuda mutua, empiezan a atender casos, todos los trabajadores accidentados, y de igual manera a todos los trabajadores que han sufrido una falencia. Cuando se habla de un accidente de trabajo, cuando ya lo vamos a ver, hoy vamos a ver la evolución de la norma, cuando ustedes lean el material, se van a encontrar muchos diferentes eh, conceptos de accidente de trabajo o modalidades de accidente de trabajo, por lo cual pues es bueno que nosotros tengamos el conocimiento de dónde nace la historia y qué es lo que cobija. Hoy en día pues el Código Sustantivo del Trabajo nos habla de muchas cosas, pero también es el Código Sustantivo del Trabajo quien regula los accidentes de trabajo, pues es también un poco viejo, estamos hablando de alrededor de 1959, 1940, que está estipulado el código. Entonces a la fecha pues ha cambiado bastante el contexto de un accidente de trabajo a lo que hoy conocemos. Entonces no podemos solamente quedarnos en eso, sino expandernos un poco más en cada uno de los conceptos. Listo, como les decía, en la Edad Media se estipula todas las asociaciones de ayuda mutua, se atienden casos de trabajadores accidentados, asimismo a través de órdenes religiosas. Recordemos que el credo tenía bastante poder o dominio para todos los trabajadores y para todo el poder, y todos los trabajadores, y a su vez ejercían todo un poder para todas pues las decisiones importantes que se tenían en esa fecha. Recordando y retomando pues la Edad Media, después de la Edad Media vemos la evolución que nos llega a nuestra época, pues poquito, y es a través de la Revolución Industrial. Nosotros vemos que en la edad moderna vamos viendo que empezamos a conocer que se desarrolla lo que se llama hoy en día lo que nosotros conocemos como la Revolución Industrial. Pues a su vez se conoce la Revolución Industrial porque llega muchísima maquinaria, muchísima trabajo, y como su nombre lo dice y como cada uno de nosotros lo conocemos a través de la historia, pues llega un fenómeno del maquinismo y desarrolla un pleno de revolución. Eso a su vez también aumenta todo lo que son los accidentes de trabajo, porque obviamente había muchas maquinarias y muchas máquinas que estaban estipuladas y empezaron a desarrollarse, pero también muchas personas que no estaban catalogadas al trabajo de ellos y otros que recién la empezaban a conocer. Eso se empieza a desarrollar en toda la edad moderna. Sí, con el fenómeno del maquinismo y el desarrollo de plena revolución industrial aumentan los accidentes de trabajo. Y eso obviamente empieza a obligar a los estados y a cada uno de los países o los estados miembros, hoy en día Comunidad Andina y demás, para definir lo que es un accidente de trabajo y qué lo catalogaba como tal.
cómo podían ellos prever, prevenir, corregir o a su vez sancionar lo que era un accidente de trabajo. Pero ellos primeramente buscaban era una definición como tal. Luego de esa edad moderna, nosotros vamos entrándonos pues en el siglo XIX, donde se inicia un poquito la reglamentación del accidente de trabajo en algunos países, que es como Gran Bretaña, como Francia, España y Alemania. A finales del siglo XIX se empieza a conservar una consagración de la teoría del riesgo profesional en Europa, y en Suiza, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia se estipulan normas sobre la enfermedad profesional, lo que hoy en día conocemos como enfermedad laboral, dándose un carácter de reparador a todas esas enfermedades, es decir, una responsabilidad, lo que nosotros hoy podemos catalogar como la responsabilidad laboral, unida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, o responsabilidad civil, que lo cataloga el hilo conductor del mismo artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí, como lo vemos en la diapositiva, dando un carácter de preparador a las enfermedades profesionales, hoy es todo lo que nosotros conocemos como indemnización, y establecen también a su vez unos parámetros de la salud ocupacional en las empresas, que es lo que nosotros pues netamente nos cobija. ¿Tienen alguna duda hasta ahí, hasta el momento? Igual, como les digo, vamos a ver un poquito sobre todo de historia. Entonces pues estamos viendo un poquito como de historia, cómo se incorpora el accidente de trabajo en Colombia, ¿sí? O a nuestra fecha. Estos países en la edad moderna, Guatemala, Salvador, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, hacen parte de toda la revolución y todo lo que se catalogó en la edad moderna como el maquinismo. Cada uno de ellos a su vez empezaron a desarrollar la protección cuando existía un caso de un accidente de trabajo y lo que se catalogaba a su vez como una enfermedad laboral, ¿sí? Aquí los tenemos cada uno, vemos aquí el desarrollo de cada uno de nuestros países, y aquí ya empieza Colombia a incorporarse. De igual manera, vamos a ver que, como les decía, viene incorporándose Colombia, y aquí tenemos un tema bastante claro, que en 1942, con el descubrimiento de América y la conquista de todo el continente americano, que ya no conocemos, empiezan a desarrollarse muchas cosas importantes en nuestro país, que hoy en día nos lleva a la regulación de los accidentes de trabajo. Entre esos empezamos el Consejo de India en 1540, el Consejo de India en 1541 prohibió trabajar los días domingos y festivos a los guardas. Entonces se prohíbe el trabajo en días domingos y festivos de guardia. Entonces no podían los guardas de seguridad trabajar en esa época. Entonces empieza ya, como vamos viendo, se empieza a regular un poco todo el tema de accidente de trabajo, o la evolución nos lleva un poquito como a regular esa expectativa, o por lo que aquello que se desarrolla como el accidente. ¿Listo? Entonces vamos viendo que también se establece que los indios de clima frío no podían trabajar en clima caliente, y viceversa, los de clima caliente no podían trabajar en clima frío. Entonces ya la normativa empieza como a contextualizar, a reglamentar, a estipular, ya lo traen como más a tierra, aterrizado, para poder implementarlo y poder prever, prevenir, sancionar, corregir, quitar, y cómo se tenían que desarrollar un accidente de trabajo. Si vemos en 1601 se implantó la obligación de curar a los indios que fueron víctimas de accidentes y enfermedades de trabajo. Antes de 1601, los indios, los que nosotros conocemos, y que la norma y que también la Constitución los estipula como una protección especial, pues no la tenían y no podían ser curados. Solamente se curaban a aquellas personas que eran los guerreros o los defensores, ¿sí? Eran los únicos que curaban, o a su vez los que la religión otorgaba la cura. Pero en 1601 se implanta la obligación de curarlos a todos los indios que han sido víctimas de accidentes de trabajo, y se implica también algo muy importante, que fue un tratamiento médico. De igual manera,
También, como les decía, en la línea de tiempo que vamos a empezar a ver, vamos a hablar de cada una de las épocas. Ya hablamos que estamos en 1601, vamos a hablar de 1820 hasta básicamente llegar hasta la fecha. ¿Sí? En 1820 y 1950, el general Rafael Uribe Uribe implementa una gran importancia de toda la reglamentación de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, hoy en día conocidas como enfermedades laborales. ¿Sí? Consagra todo lo que son las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales. Recordemos que todas las prestaciones económicas son aquellas que imparten el del dinero. Entonces, obviamente también vamos a ver algunas al cabo de la charla vamos a ver algunas prestaciones económicas, perdón, al cabo del módulo vamos a ver algunas prestaciones económicas como una incapacidad permanente parcial, una incapacidad temporal, una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivencia, entre otras, una devolución de saldo, una auxilio funerario. Todas esas son prestaciones económicas. Cuando hablamos de prestaciones asistenciales, hablamos de todos los, un tratamiento médico, un traslado, una ambulancia, todas esas son prestaciones asistenciales que también hacen parte pues, de la seguridad de salud del trabajo o de salud ocupacional. Y también implementa la responsabilidad del empleador. Entonces vemos todo el tipo de responsabilidades que se desprende, lo que es una responsabilidad laboral, lo que es una responsabilidad civil, una responsabilidad ambiental, una responsabilidad médica, una responsabilidad fiscal, una responsabilidad penal. Cada una de las responsabilidades también las implementa, desde ahí, este es el origen que dio a las responsabilidades que hoy en día pues nosotros conocemos. ¿Sí? La clase de incapacidad, como les decía, se estipula una pensión de sobreviviente, se estipula una indemnización en caso de limitaciones físicas, o sea, lo que hoy en día nosotros conocemos como trabajos cuando una persona pierde una capacidad laboral. Entonces, ahí se estipula en 1820 a 1950 con la ley 57 que es dictada en 1915 por el general Rafael Uribe Uribe. ¿Dudas hasta ahí? Entonces continuamos. En 1964 aparece un decreto, el decreto 3170 de 1964, que es el que aprueba el reglamento de seguridad social obligatoria de accidentes y enfermedades profesionales. ¿Sí? Toda esta normativa que nosotros estamos viendo que da origen a la evolución y accidente de trabajo, pues es muy importante para cuando nosotros estemos hablando de un tema específico. Entonces, por eso la traemos a colación en la historia del accidente de trabajo. Entonces, hablamos que el decreto 3170 de 1964 aprueba lo que es el reglamento de seguridad social a los accidentes de trabajo. Con él también se estipula lo que es el Instituto Colombiano de Seguro Social, hoy en día pues Colpensiones, y se inicia la abertura o la cobertura de los riesgos profesionales para la población trabajadora de las zonas urbanas, del sector formal, del sector industrial, del sector semi-industrial. Entonces empieza como a reglamentar y a organizar bajo toda la filosofía y las características del modelo alemán a Colombia para aprobar un reglamento de seguridad social, de aprobar un reglamento donde se proteja todos los trabajadores en un caso de accidente o todos los trabajadores en un caso de una enfermedad laboral. Eso viene otorgado pues a través del código adquirido, por decirlo así, a través del código alemán. Nosotros adquirimos muchas cosas de Europa para los accidentes de trabajo, para la reglamentación de accidentes de trabajo. También lo podemos mirar cuando hablamos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España, está también catalogado allí, y nosotros pues hemos ido adoptando muchos parámetros y mucha normativa pues en nuestro país. Aquí tenemos de 1983 a 1984 aparece el decreto 586, que es el cual crea el Comité Nacional de Salud Ocupacional. Este organismo empieza el gobierno nacional a reglamentar todo lo relacionado en salud ocupacional, ¿sí? Como un producto de iniciativa. El Comité de Salud Ocupacional expide también el decreto 614 de 1984, que reglamenta todas las bases de la administración y la salud ocupacional en el país. Y también obliga a su vez en el artículo 35 a crear y diseñar un plan nacional de salud ocupacional. Esto va muy ligado de la mano en lo que hoy en día nosotros conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo.
también va ligado. ¿Por qué? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo se viene estipulado todas las protecciones que se tienen que tener sobre los trabajadores cuando hablamos de salud ocupacional. ¿Sí? Cuando hablamos de salud ocupacional, entonces tenemos que hablar que en 1983, mediante este decreto, el 586, se crea un Comité Nacional de Salud Ocupacional y él empieza a recomendar al gobierno reglamentar todo lo de la salud ocupacional. Entonces vamos viendo cómo a través del tiempo venimos hoy a eso fomentar y a organizar partes en nuestra normativa, porque podemos hablar del Plan Nacional de Desarrollo, el cual nos incluye el artículo 35 del decreto 614 del Plan Nacional de Salud Ocupacional. Es básicamente lo mismo que hoy en día nosotros conocemos. De igual manera, nosotros también pues vemos que en 1984 se elabora el primer plan en salud ocupacional. Les decía que es muy ligado a lo que hoy en día conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, obviamente tiene sus paralelos y sus diferencias, pero es muy parecido y de ahí originado. El Plan Nacional de Desarrollo trae muchas cosas, pero estamos hablando desde la parte de salud ocupacional. Entonces, en este plan, que se elabora en 1984, se elaboran que las entidades conformen un Comité Nacional de Salud Ocupacional para orientar, para proteger, para programar las instituciones, entidades privadas y públicas, todo lo de la productividad y establecimiento de un plan de colisión, o a su vez de evitar la colisión de las competencias de los trabajadores. Entonces lo que hacían ellos era organizar y decir, bueno, se están presentando tantos accidentes de trabajo, o se han presentado a su vez tantos accidentes de trabajo por todo lo que ha venido evolucionando, por todo lo que ha pasado, cómo lo podemos corregir, cómo lo podemos prevenir, cuáles son las acciones, cuáles son las normativas. Es lo que nosotros hoy vemos en las empresas, como la política de seguridad social, como la política de seguridad e higiene, como la política de salud ocupacional o los reglamentos, lo que hoy en día nosotros conocemos, viene también derivado de ahí. ¿Sí? En este desarrollo es el primero que se expidieron las normas de gran importancia, como la resolución 2013, que es la que crea el Comité Pariático de Salud, y la resolución 1016, que es el programa de salud ocupacional. Entonces estas normas son las que hoy en día nosotros conocemos, se crean en esa época, son normas muy importantes que hoy en día pues nosotros aún las seguimos desarrollando. 1993, 94 y 2002 se crea la Ley 100, que son la ley de pensiones, la ley de todo el sistema de seguridad social, toda la normativa que nos habla de seguridad social, cómo se involucra, cómo se pensiona la gente, la pensión de vejez, la pensión de sobrevivencia, auxilio funerario, nos habla en toda esta ley, que es la Ley 100 de 1993, que se dio a través del régimen de transición también. Tenemos la ley 1295 del 94, que nos habla de la protección al trabajador, el decreto 1530 del 96 y la ley 776 del 2002. Estas son todas estas normas, las igual les vamos a ir tocando o ustedes las van a ir evidenciando pues en todo el material que nosotros tenemos ahí cargado. Pues sí, son normas muy importantes que hoy en día pues aún seguimos nosotros manejando. En 2013, en junio del 2003, ya vamos en el año 2003, ya entramos en la década del 2000, se conforma una comisión trabajada por parte de los trabajadores, de los empleadores, de la ARP, que hoy en día es ARL, y del gobierno nacional para socializar, analizar, difundir el documento de manifiesto democrático. Ese manifiesto democrático, ¿qué era? Era un documento del cual traía un plan nacional de desarrollo, un programa nacional de salud, una política pública, hablaba del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, todas las recomendaciones de ámbito nacional e internacional de seguridad y salud del trabajo. Hay un punto clave que ustedes lo van a ver en el material cuando hablamos de la pirámide de Kelsen. Se habla de todo el tratamiento normativo y existe algo arriba de la Constitución Nacional, que es la norma de normas y fuente del derecho para nosotros, que son los tratados internacionales. Ninguna puede ir en contra de la otra, ni los tratados internacionales en contra de la Constitución, ni la Constitución en contra de la norma. ¿Listo? Perdón. También vemos que se crea el Plan Nacional de Salud Ocupacional en el año de 2003 al 2007, que estuviera de acuerdo a las estrategias y necesidades del país. Se crean las recomendaciones, se cobijan las recomendaciones internacionales en el ámbito de seguridad y salud del trabajo y se traen ellas al ámbito territorial, al ámbito de Colombia. Aquí vamos a ver más o menos hasta la fecha. Ahí tenemos la ley 1562 de julio del 2012,
la vamos a ver, seguramente en el material a estudiar debe de estar. Estas normas que nosotros estamos pues prácticamente evidenciando poco a poco. Está la ley 1562 de julio del 2012, por la cual se modifica el sistema de seguridad social de riesgos laborales, perdón, y se dictan disposiciones en materia laboral. También vemos el decreto 1990 de 2016 que reglamenta toda la aproximación de valores contenidos en la planilla. O sea, estos son los aportes que hacen las personas a la planilla del sistema de gestión, aportes de contratistas, aportes de trabajadores, se fijan en plazos, se fijan los aportes, se modifica, se fijan condiciones de autoliquidación al sistema de integral de parafiscal y respectivamente. Tenemos la resolución 0312. Antes teníamos la 1111, la 0312 pues deroga, como lo vemos en el último artículo de la 0312 de 2019, deroga la anterior y esta modifica los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Pues son dos normas que se estaban complementando, pero esta vino a derogar. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, me pueden confirmar si tienen alguna duda al respecto. Esto es básicamente lo que era el encuentro sincrónico del día de hoy. Es de la evolución de todo lo del accidente de trabajo. Es un tema un poquito de pronto ladrilludo, es un tema de pronto un poquito como que hay norma, historia, pero son normas que nosotros tenemos que ver, tenemos que conocer, tenemos que evidenciar, saber de dónde salieron, porque cuando las empecemos a desarrollar en nuestras actividades prácticas, en nuestro diario práctico, en nuestro trabajo en salud ocupacional, pues las vamos a conocer. Entonces van a estar allí permanentes. Chicos, por lo demás, pues decirles que tenemos un trabajo pendiente, creo, ya les digo, está habilitado para cuándo, y ese trabajo pues para que ustedes pues estén pendientes para subirlo,